En muchos países, el 25 de diciembre es un día festivo en el que millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo en Belén. Muchas personas están celebrando el nacimiento de Dios, la encarnación de Cristo Jesús. Y en muchas partes del mundo es una celebración esperada, es una celebración muy linda. Pero, ¿cuáles son las ideas que realmente vienen a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando decimos que llegó la Navidad? Seamos sinceros, honestamente, ¿en verdad estamos pensando en el niño Jesús? ¿Realmente estamos pensando acerca de esto? Si somos honestos, para la mayoría de las personas, la Navidad evoca pensamientos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Si nos ponemos a pensar, vemos allí la cantidad de luces, los arreglos, todo lo que se coloca, los adornos, en los centros comerciales se hacen los preparativos, todo se prepara para las ventas y se hacen grandes propagandas porque van a venir mucha gente a comprar los regalos de Navidad. Allí se celebran grandes cosas, gente cantando canciones, y en diferentes partes del mundo también tiene que ver con la idiosincrasia de cada país. Allí vemos los árboles de Navidad, los belenes, una cantidad de cosas que se hacen. Y las celebraciones y las alegrías. Llega un momento en que incluso personas que ni siquiera te saludaban en el trabajo, en esas fiestas, durante esa época, hasta te saludan y te sonríen. Todo parece alegría, pero ¿realmente están pensando en Jesucristo? Allí podemos ver, por supuesto, nunca va a faltar un Papá Noel. Allí siempre van a estar todas estas figuras y todos recibiendo la lista de los regalos que desean recibir los chicos. Mi pastor, él ponía un árbol de Navidad natural. Olía muy rico, tú estabas allí, podías sentir el aroma del pino. Y era algo lindo. Pero realmente pareciera que a muchas personas no les importa realmente el origen de la Navidad. Simplemente están pensando en cómo disfrutar y seguir unas ciertas tradiciones que a lo largo del tiempo han quedado. El origen religioso, como la Navidad o la Semana Santa o una fiesta pagana como el carnaval o el Halloween, realmente no les interesa de dónde viene. A la gente no les importa, simplemente lo que les importa es la celebración, ese tiempo, esa algarabía que va a estar allí. En medio de todo esto, realmente el gran ignorado es el Señor Jesucristo. En vez de ser el invitado, el que todo el mundo esté pensando en él, el que realmente es ignorado, y pareciera que el anfitrión, pareciera que el que realmente a todos le hacen homenaje es a Papá Noel. Allí podemos ver incluso hasta las películas en estas fiestas navideñas. Nunca va a faltar todas las versiones del Grinch. Nunca va a faltar todas las versiones del espíritu de la Navidad pasada. Todo va a faltar todas las versiones de Salvando la Navidad. Y allí podemos ver todo el mundo que tiene que ver es más con un Santa que con Jesucristo, con un Papá Noel que con el Mesías. Esto nos debería de llevar a un tiempo de reflexión para pensar seriamente en lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros y aún más a rendirnos a Él en adoración. Por todo ello, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que significa realmente la Navidad. Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es esto?
Es el nacimiento realmente más esperado por todo el mundo. Los judíos estuvieron esperando el nacimiento de Jesucristo por décadas, por mucho tiempo. Había sido una promesa y ellos esperaban la llegada de Jesucristo con ansias hasta el momento que llegó. En la Navidad se conmemora realmente el nacimiento de Jesucristo, el Cristo. Y las Sagradas Escrituras habían anunciado en cada una de sus páginas y que el pueblo de Israel había estado esperando durante siglos. ¿Qué era lo que esperaban? ¿Qué era lo que estaban esperando? ¿Qué era lo que estaban esperando incluso acerca de él? Y cuando nos acercamos allí a los evangelios donde nos narra el nacimiento de Jesucristo, tenemos que ver algo muy hermoso y podemos encontrar allí en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y míralo cómo empieza este evangelista, Mateo, cómo empieza a escribir. Y dice lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué hermoso este versículo y tan cargado de una cantidad de teología hermosa. Y es que no podemos imaginar la cantidad de cosas. Tal vez para nosotros no diga nada, pero para un judío versado en las Escrituras, esto dice mucho. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí en este versículo nos habla acerca de tres afirmaciones. Y estas tres afirmaciones es el centro de todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con ese nacimiento, con la importancia, con la veracidad de ese rey tan esperado por cada uno de nosotros. Y podemos ver que en primer lugar, él dice que es libro de la genealogía de Jesucristo. Lo primero que vemos aquí es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para la humanidad, para toda la humanidad. Libro de la genealogía. Mateo comienza diciendo el libro de la genealogía. Y aquí podemos ver que empieza a hablar sobre la genealogía. Pero esta misma frase es usada también en el Génesis, cuando nos habla acerca de la genealogía, el libro de la genealogía, el libro de Génesis. Pero en el Génesis era el origen de la raza humana bajo la maldición del pecado. Allí vemos el origen de la raza humana, la genealogía de Adán. Y aquí en Mateo vamos a ver la genealogía de Jesucristo. Vamos a ver allá todo lo que tiene que ver el origen de la raza humana bajo la maldición del pecado. Y aquí vamos a ver un nuevo comienzo para la humanidad. Si Adán había engendrado hijos a su semejanza, también vamos a ver que Jesús ha estado engendrando hijos para la semejanza ahora de Dios. Y vamos a ver ahora esto. Cristo es el postrer Adán, que engendraría hijos a su semejanza, que engendraría hijos para una nueva genealogía que está apartada, que ahora no tiene relación con el pecado. Lo hermoso de esto es que nos mostraba como que la genealogía que tiene que ver con el pecado y a raíz, a la llegada de Cristo Jesús, vamos a tener una genealogía ahora santa. Ahora vamos a tener la posibilidad que a raíz de allí todos pueden llegar a ser hijos de Dios. Una nueva genealogía, una nueva esperanza. Un
una nueva descendencia. Los hijos de Dios, alejados del pecado y unidos con Dios en santidad. Qué maravilloso es lo que Dios nos muestra acá con todo esto. Para un judío era sumamente importante la genealogía. Era sumamente importante. Tan importante era que después del exilio, cuando ellos van y están allí en Babilonia y regresan, muchos, cuando empezaron a trabajar en el templo, cuando empezaron a trabajar en las cosas de Dios, fueron sacados de sus obligaciones, fueron sacados de este ministerio, de hacer este trabajo, porque no pudieron demostrar legalmente que eran del linaje de Leví, que eran los únicos que podían hacer ese trabajo. No pudieron demostrar que eran descendientes de él. Así que eran descartados completamente porque no podían demostrarlo. Y aquí, a partir del versículo 2, Mateo nos habla y nos muestra la genealogía que vamos a encontrar, la genealogía desde Abraham. Y allí vamos a ver como que si fuesen 3 columnas, como que si fuesen 3 cantidades de nombres. Y cada una con 14. Y vamos a ver la primera desde Abraham hasta David. Los primeros 14. Luego vamos a ver otros que son de David hasta el exilio. Y luego nos habla desde el exilio hasta Jesucristo. Lo hermoso de todo esto, y es que lo perfecto, lo hermoso, es que vamos a ver primero desde David, desde Abraham hasta David. Es ese tiempo donde está la promesa hecha a Abraham. Y allí están estos 14. Luego vamos a ver desde David hasta el exilio. Y es la promesa hecha con el reinado. Y luego vamos a ver desde el exilio hasta la llegada de Cristo, como Dios también, aún allí, Dios cuida a los que están allí con Él. Sí, tal vez diríamos, bueno, falta uno, porque si sacamos la cuenta pareciera que nos faltara un nombre, y es sencillamente Joaquín. Allí Joaquín era el último rey, de David hasta el exilio era el último rey, pero después vamos a ver que él también era el primero desde el exilio hasta Jesucristo. Y allí podemos encontrar los 14. Qué hermosa es la palabra de Dios. Lo segundo que vamos a ver es con esta frase que dice, hijo de David. Hijo de David. Luego dice, hijo de Abraham. Primero dice, hijo de David. Hijo de Abraham. Si nos vamos cronológicamente, entonces hablaríamos acerca de hijo de Abraham. Una bendición. Segundo punto, una bendición para toda la humanidad. Hijo de Abraham. El Mesías nacería de la simiente de Abraham. Y tenemos que recordar que a Abraham se le fue dada la promesa que de su simiente vendría bendición. Y que Dios le daría una promesa. Y Abraham, estaba esperando en el futuro esa promesa. Por eso es que él es el padre de la fe. Porque está esperando lo que ha de venir. Allí tenemos que encontrar que Abraham es donde empieza esta promesa. La historia de la promesa empieza por Abraham. Abraham fue un hombre que no se conformaba con el presente, sino que miraba hacia el futuro. Abraham no estaba pensando en tener lo que Dios le iba a dar acá en la tierra, una nación aquí en la tierra, un reino como las demás naciones. No, él esperaba una nación celestial. Él tenía puesta su mente más allá y caminaba como un peregrino por todas partes. Abraham
tenía su mente, su corazón, su esperanza puesta más allá de simplemente lo que estaba acá en la tierra. Abraham miraba hacia el futuro. Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es que va a bendecir. Era una promesa de bendición mundial. Si Dios, allí estamos viendo que le da esta promesa. Ahora, Abraham llegó un momento determinado que estaba en su vejez y aún no había tenido hijos. Su esposa había incluso dejado de tener la costumbre de las mujeres. Había envejecido. Ella era estéril. Era algo imposible que pudieran tener hijos. Pero Dios le había dado esa promesa, que por la simiente de él tendría gran bendición a nivel, y que la bendición vendría por esa descendencia. Y podemos ver que luego Dios hace el milagro. Pero es que no podía ser de otra manera. No podíamos dejarlo al azar. No debería de quedar duda de que había sido el poder de Dios que hizo posible eso. De haber ella quedado encinta a su temprana edad, ¿dónde veríamos la mano de Dios? ¿Dónde estaría el milagro? Que tenía que quedar constancia de que había sido Dios. Si Dios había permitido la esterilidad de su mujer, el nacimiento del hijo de la promesa sería una obra divina, no humana. Y es que nos fijamos que después después de la muerte de Sara, Abraham va a unirse con Centura y va a tener 6 hijos más. Pero la palabra de Dios no nos habla que a raíz de ellos iba a venir la promesa, ni de la descendencia de ninguno de ellos. Muy por el contrario, vemos que es a través de Isaac y de la descendencia de este que va a venir la bendición. Porque Dios lo había establecido de esa manera. No de cualquiera, sino a raíz de esa descendencia. Pablo lo explica muy bien. Y trata de hacer que se entienda. Lo explica de una manera como que si estuviese dando una clase allí a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hubiese de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo lo explica allí con detalle para que no quede duda. Y es que se habla acerca de Cristo. Y es Cristo el que venía a través de esa descendencia. Por eso era tan importante que Mateo no dejara duda y al decir que Jesús venía de la descendencia del linaje de Abraham, de la genealogía, para que se cumpliesen una cantidad de cosas, para que se pudiese entender. Desde aquel momento, los judíos habían estado esperando el descendiente de Abraham e Isaac. Estaban esperando que viniese el hijo, la descendencia de ellos. El tercer punto nos habla acerca del hijo de David. El hijo de David. El tercer punto sería el rey esperado. Dios se había comprometido a levantar a David una descendencia y a afirmar su trono por toda la eternidad. Dios viene y cuando levanta a David, le da una promesa
y posteriormente vuelve a afianzar esa promesa y le dice que lo va a hacer rey y que va a convertir su trono en algo estable, y de la descendencia de David vendrá alguien que va a reinar toda la tierra, alguien que su trono va a ser eterno. Mira, Dios le está diciendo: el hijo tuyo va a tener ese dominio sobre la humanidad, va a tener un reinado eterno. Y ese es el rey esperado por todos. Ahora, en medio de todo esto, cuando Jesús nace, en el momento en que el Señor Jesucristo nació en Belén, el pueblo judío se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo serían las ansias que tenían los judíos por la llegada de este rey? Estaban anhelando que llegara para que por fin ellos pudiesen ser libres. Era algo esperado en gran manera. Era esperado. Será cuando llegaba allí y empiezan a ver las maravillas de Jesús. Y todos empiezan a decir: ¿será este el hijo de David? Y en las escrituras nos habla que muchas veces entre ellos conversaban: ¿será este el hijo de David? ¿Será este? Y otros más osados le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritaban cuando necesitaban ayuda. Lo estaban reconociendo. Lo estaban reconociendo como el Mesías, como el Cristo, como el Rey, como el cumplimiento de la promesa. Y Mateo lo deja bien establecido al decir acerca de esta genealogía y al decir que empieza algo nuevo para la humanidad, una nueva genealogía. Empieza a decir que es hijo de Abraham y después termina diciendo que es hijo de David. La descendencia de este rey. Pero ¿era realmente Jesucristo el hijo de David? ¿Era realmente Jesucristo el Mesías? No cabe duda que era el hijo de David por la genealogía, pero ¿será que era el Mesías? ¿Será que podemos contar con él como el Mesías? Y entonces allí tenemos que analizar, porque si Mateo lo pone aquí, alguien tan serio, es porque ha investigado completamente y no le cabe duda de que realmente Jesús es el Cristo. Porque incluso lo pone de esa manera, para que no quede duda. Pone Jesús, Cristo, diciendo: mira, este es el Cristo. Ya, para que no quede duda. El esperado. Y vemos en él la cantidad de profecías que se habían establecido y todas han sido cumplidas. Allí podemos ver cómo la palabra de Dios nos hablaba que iba a venir de el linaje de Abraham, de David. Pero no solamente eso, Isaías decía que iba a nacer de una virgen y de esa manera nació, de una mujer virgen. Pero también podemos ver cómo en Miqueas nos dice que iba a nacer de Belén, iba a nacer en Belén. Y ocurrió un censo que él tuvo que trasladarse, sus padres. Y en ese momento, cuando ocurre el censo, ellos estaban en Belén y nace Jesús, cumpliendo absolutamente todas las profecías. Era necesario que todo esto se cumpliese para que el Hijo de Dios naciese aquí en la tierra. Ya se había hablado, ya Dios había dicho, estipulado qué era lo que iba a ocurrir. Y absolutamente todo ocurrió. El Hijo de Dios nació. Y no solamente que nació, sino que nació para convertirnos ahora en algo diferente. El Rey
nació y nació en Belén para permitir que seamos una nueva generación, un nuevo linaje. Y Dios nos ha permitido que todo aquel que acepte a ese que nació en Belén como su Salvador puede llegar a ser una nación santa, un linaje santo, algo esperado, algo hermoso, una nación adquirida, un real sacerdocio. Dios ha deseado darnos este hermoso regalo, y es el regalo de una verdadera Navidad, que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, que nació para permitirte a ti y a mí poder ser hijos de Dios. Veamos al Creador, veamos a su Hijo, el Rey que hemos estado esperando. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por el nacimiento de Jesús. Gracias por lo que Él hizo, que vino al mundo a morir por nosotros. Gracias, oh Dios, porque el Salvador ha llegado. Y queremos tener tiempos de meditación y reflexión en ese Salvador del mundo. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga tu amada nación.